grabar para tener... Listo, ya les aparece Sí, el ya. botoncito rojo. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a todas y todos. Hay gente que seguramente estará sumándose en algún momento. Tal vez ahora le comparta a Ricardo también, ¿cómo se llama? El ser hospedador en caso de que hubiera algún problema con mi internet para que también estemos al tanto del ingreso de más personas que se estarán registrando, ¿no? Y bueno, pues sobre todo agradecer su presencia, agradecer la presencia de tres queridas colegas que van a presentar este material, que bueno, per se siempre da nervios, ¿no? Como un evento público, aunque sea a través de Zoom y de todas estas plataformas de redes sociales, que bueno, habrá mucho que comentar al respecto. Esta es, como decíamos, un poquito tras bambalinas, la tercera o cuarta presentación de este material que se publicó recién en 2020 en la Universidad La Salle, donde yo estaba trabajando en ese momento. Y ahora es, por una parte, la primera presentación que hago de un libro aquí digamos, ya como parte de la Facultad de Filosofía y Letras, y uno de los primeros eventos que hago pues después de tantos años, ¿no? Me siento como el hijo pródigo volviendo muy felizmente a mi alma mater, ¿no? Y además con tan excelente compañía. Entonces, pues no sé, antes de comenzar, pues simplemente un poco como la dinámica, ¿no? Me va a tocar ser moderador de alguna manera y al mismo tiempo, pues, seguramente poder conversar, ¿no? Eh, son tres presentadores que van a hablarnos de este libro. Bueno, lo muestro aquí en pantalla. Este libro que recientemente sacamos el año pasado. Y pues bueno, yo creo que, bueno, en principio pues tienen como, digamos, el reloj libre, ¿no? Yo creo que unos 15 minutos, 20 minutos que ustedes quisieran conversar acerca de este material, darnos su punto de vista, estaría maravilloso para que pudiéramos escuchar sus perspectivas y pues después tal vez una pequeña conversación, ¿no? Podría ser algo más entre amigos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que eso es un poco también el ánimo de este material. Entonces, pues bueno, no sé si quieren que les presente brevemente y, digamos como para irles dando la palabra. ¿Qué les parece si comenzamos eh, con Sandra Loyola, que es una muy querida colega de la Universidad Iberoamericana y que me hizo favor de mandarme una pequeña semblanza para poder presentarla, ¿no? Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad por la UNAM. Trabajó en la coordinación editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ha editado libros sobre arquitectura, paisaje, diseño, urbanismo y filosofía, imparte la asignatura de Filosofía de la Arquitectura y coordina las publicaciones del Departamento de Filosofía del Ibero en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues, adelante, Sandra, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Sí se escucha bien, ¿verdad? Ujú. Sí. Este, Muy bien, pues muchísimo gusto. Eh, Me tocó ser la primera, qué bueno. Muchas gracias, Donovan, por esta amable invitación a presentar tu libro en la Facultad de Filosofía, aunque sea a distancia. Eh, la verdad me da mucho gusto porque esta lectura fue importante para mí. Si soy sincera, puedo confesar que en algunos momentos de mi lectura pensé que tal vez esta es la tesis que a mí me hubiera gustado plantear en algún momento, pero ya existe y ahora existe en libro, lo cual, por cierto, digamos desde mi contexto de editora, sé que implica todo un trabajo de edición, pues, que a veces considero que es tan complicado como una traducción, ¿no? Porque hay que traducir del lenguaje de tesis al lenguaje del libro y armarlo con imágenes, temas, subcapítulos, para hacer como agradable la experiencia del lector, ¿no? Un objetivo que no necesariamente es el de las tesis, ¿no? O sea, cuando leemos una tesis, no es que esperemos una lectura amena y agradable,
cosa que sí se cumple en este libro como tesis derivada, ¿no? Entonces, este sí es un libro académico, filosófico, derivado de una tesis de doctorado, pero no es nada insípido, ¿no? Es todo lo contrario. Bueno, entonces, platicaré un poco como mi lectura, que pienso que Donovan trabaja dos filósofos, Benjamin y Krakauer, que hicieron filosofía desde una situación muy particular en la historia. Por un lado, por su condición de judíos exiliados en la Segunda Guerra Mundial. Ellos mismos habitaron muchas ciudades, produjeron filosofía en el camino, en la huida. Siempre he pensado que es curioso como Benjamin dice que habitar es dejar huella, cuando él mismo tuvo que estar en muchos hogares transitorios, en casas de amigos, en pensiones, una condición casi nómada, ¿no? Entonces, por un lado, tienen condiciones existenciales particulares, estos dos personajes, pero por otro lado también hay una condición muy particular de los fenómenos urbano-arquitectónicos que estaban sucediendo en la primera mitad del siglo XX en Europa, en las capitales, ¿no? Digamos, en estas capitales industriales de las que hablan o que habitaron, como Londres, París, Berlín. Justo en los años 20, 30, 40, comenzó una serie de fenómenos que tienen que ver con efervescencias sociales, culturales, artísticas sin precedentes, y que se estaban dando en estas particulares configuraciones territoriales más o menos recientes, que son las metrópolis. Digamos, porque estas metrópolis surgieron a finales del siglo XIX como producto de la Revolución Industrial, pero ya en los 20, en los 30 del siglo XX, ya se manifestaban muchísimos problemas en estos asentamientos metropolitanos, problemas de contaminación, de hacinamiento, de movilidad, de sanidad en barrios obreros, de los que ya hablaba Engels, por ejemplo, a mediados del siglo XIX. Aunado ya en el siglo XX a los problemas que la Primera y la Segunda Guerra generaron en las ciudades, ¿no? Estos dos autores fueron capaces de atravesar estas ciudades y al mismo tiempo dejarse ser atravesados por las propias contradicciones de habitarlas. E hicieron de esto un tema filosófico, que hoy se puede seguir trabajando tal como lo hizo Donovan. Estos autores, como dices, Donovan perfilaron una exploración de las urbes como medio de pensamiento. Y bueno, tengo escrito algunas cosas, tampoco quiero hacerlo, voy a tratar de hacerlo menos insípido que una lectura tradicional, pero bueno, sí me parece importante recuperar la tesis fundamental que asienta Donovan en la introducción, porque esto enganchó mi lectura del resto del libro y fue lo que me hizo clic con mis propias intuiciones, ¿no? Dice Donovan en la introducción que la tesis fundamental del libro es que el a priori histórico del pensamiento crítico del siglo XX es precisamente la ciudad de masas, del capitalismo tardío, y que la premisa material de la filosofía crítica sería pues la metrópolis. Esto tiene una consecuencia que es que tendríamos entonces que estudiar las metrópolis, ¿no? Caminarlas, leerlas, escucharlas, atravesarlas y dejarnos atravesar por ellas tal como lo hicieron Benjamin y Krakauer. Pero prestando atención a este particular fenómeno que sucedió con la Revolución Industrial y con la consecuente urbanización del mundo, que tendría que ver con los fenómenos de masas. Un fenómeno social que ha sido atendido por otros pensadores, ¿no? Como lo dices también en el libro, como Freud, Ortega y Gasset, un tema que trabajó Elias Canetti, que le dedicó 40 años y que hace básicamente una etología del comportamiento de las masas, y otros como Simmel, Schopenhauer y ahora más actualmente Sloterdijk, etcétera, ¿no? Entonces este fenómeno de masas es algo anclado a las metrópolis y atraviesa la obra de Krakauer, por ejemplo, cuando habla de los empleados, del cine, de los libros de éxito, y en Benjamin, por supuesto, cuando habla de la fotografía, del cine y de los pasajes, ¿no? Los pasajes como aparato urbano paradigmático.
Pues porque arquitectónicamente las ciudades tuvieron que generar materiales constructivos y elementos estructurales para contener el movimiento masivo de transeúntes en la ciudad, ¿no? O sea, tuvo que haber desarrollo tecnológico de acero y vidrio. Esto, bueno, porque las masas son esta colectividad que va a producir en las ciudades, pero también se tiene que transportar, tiene que albergarse, de ahí todos los proyectos de vivienda de masas de principios del siglo XX. Se tiene que recrear, tiene que entretenerse, tiene que consumir, tiene que comunicarse, de ahí las más media, y consumir en el capitalismo tardío, ¿no? Por eso los pasajes fueron paradigmáticos para Benjamin. Y pienso que Donovan le da el clavo en hacer una investigación que une a estos dos autores que supieron ver y que nos enseñan a ver que la metrópolis no era solamente un tema desatendido en la filosofía, en la historia de la filosofía, como otros sí lo habían sugerido, como tal vez Foucault, o que no era una superficialidad importante, ¿no? No nada más eso, sino que es nada más y nada menos que la premisa material de la filosofía crítica, y que la ciudad de masas es el a priori histórico del pensamiento crítico del siglo XX, otra vez la tesis central de la tesis, ¿no? Y bueno, anecdóticamente, el libro llegó a mis manos al inicio de la pandemia. Justo pienso cuando se pone en crisis, como nunca antes, la experiencia de la ciudad, ¿no? Y lo comencé a leer a la par de otro libro que se publicó al mismo tiempo más o menos, que se llama El vértigo horizontal, una ciudad llamada México, de Juan Villoro, ambos, sí, del 2020, y decidí reseñar los dos libros, ¿no? Entonces trabajé los dos libros. Y después me pareció importante en la presentación que se hizo en La Salle, también a distancia, que Donovan decía que quería que este libro fuera una base para trasladar la pregunta hacia México y Latinoamérica y explorar las posibilidades de la filosofía en estas ciudades. Algo que tendría que ver, decía, con sacar la filosofía a las calles, y algo que pienso también tendría que ver con introducir las calles a la filosofía, ¿no? Me parece que cuando el autor Donovan habla sobre la ciudad como espectáculo, esboza esta posibilidad, ¿no? Cuando escribe acerca de los dispositivos de seguridad estatal con una política de experiencia focalizada en la guerra contra el narcotráfico, que estetizó los conflictos sociales, criminalizando, por ejemplo, el comercio informal, etc. Y en esta reflexión que hizo me sugiere también, pienso, que se podría hablar de las políticas urbanas que criminalizan a las zonas de autoproducción, por ejemplo, y los nombran como asentamientos irregulares en México o asentamientos piratas en Colombia, por ejemplo. Y también de ahí se podría hablar de la estetización o turistificación de los cinturones de pobreza, como los tours de favelas en Río de Janeiro o La Boca en Buenos Aires, etc. Y demás mecanismos de estetización de la experiencia urbana que produce dinámicas de consumo de masas y relaciones asimétricas de poder en el espacio que compartimos. Por esto pienso que es tan importante este tipo de investigaciones, este tipo de trabajos, leer estos libros, porque en este contexto urge una mirada crítica que reflexione, por ejemplo, los planes de desarrollo urbano, ¿no? Y también los proyectos de ciudades sustentables y los proyectos de las branding cities y demás buenas intenciones que guardan contradicciones en donde las posiciones entre vencedores y vencidos se vuelven difusas y cada vez menos claras. Esto podría contribuir a descifrar lo oculto de la experiencia del capitalismo actual, ¿no? Y tal vez, como lo dice Donovan, lograr repolitizar la ciudad mediante el ejercicio de la crítica. Bueno, Krakauer y sobre todo Benjamin indagaron en las formas de apropiación de la construcción social de lo espacial habitable como lugares sintomáticos de la época, ¿no? Tendría que ver con que estas construcciones, estos aparatos urbanos y demás superficialidades son fenómenos inmediatos de la cultura, la economía y la política. La filosofía, por su parte, es más bien mediata. La filosofía toma tiempo. Ya lo vimos con el tema de la pandemia y la dificultad de escribir y pensar mientras suceden las cosas, ¿no? Retomando el búho de Minerva, por ejemplo, ¿no? En este sentido, la arquitectura y la ciudad se vuelven síntomas y la filosofía un posible diagnóstico.
un trabajo diagnóstico de esos síntomas, ¿no? El chiste es poder tomarle el pulso al síntoma con su debida distancia, lo cual se vuelve cada vez más difícil ante la emergencia de la reflexión crítica ante la crisis de las ciudades contemporáneas. El libro de Donovan reconoce que la obra de Benjamin y de Krakauer hizo de la ciudad un tema filosófico, y esto me parece importante ante la negativa de toda una tradición filosófica a reconocer el fenómeno urbano como un elemento de lo humano. Y bueno, la filosofía nace después de la fundación de la polis, ¿no? Y se ha escapado al reconocimiento de la percepción, el carácter urbano de toda actividad filosófica. Y bueno, ya nada más para terminar, también rescato ya editorialmente del libro. Es bien difícil un libro con imágenes, ¿no? Una tesis de doctorado, supongo, con imágenes. Incluso hasta es... Bueno, yo en mi tesis de licenciatura, que fue también sobre Benjamin y la ciudad, también quise poner imágenes y fue raro desde entonces, ¿no? Y en la experiencia de lectura, no solamente las imágenes es interesante, y siento que pues dialogan con el argumento que estás desarrollando, pero también es como súper grato los pies que pones, ¿no? O sea, y casi que podrían generar como un montaje o una constelación, que incluso yo me imaginé que se podría hacer otro libro, ¿no? Con solo las imágenes y los textos de las imágenes, como si pudieran ser armados por sí solos, armando también otro argumento. Esa posibilidad de generar imágenes de pensamiento. Y bueno, hasta aquí lo dejo, Donovan. Muchas gracias otra vez por la invitación y por la escritura de este libro y por compartirlo. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias por tus comentarios, todos muy, muy interesantes, y además esto me encanta, ¿no? Porque las personas que están presentando también son personas que somos amigos de alguna manera, ¿no? Y nos hemos conocido en los pasillos, platicado, no sé, en distintos espacios, y es siempre muy, muy enriquecedor, ¿no? Tanto para el trabajo como para uno también escuchar estos comentarios. Muchas gracias, Sandra. Ahora le doy la palabra al doctor Ricardo Bernal Lugo, también otro querido amigo, quien es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Él es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Iztapalapa, con estudios doctorales en la Universidad París 8 Vincent Saint-Denis. Junto con Gerardo Ambrís ha publicado El Derecho contra el Capital en 2016 y ha editado y traducido el texto para una refundación del marxismo del filósofo francés Jacques Vide en 2017. Además, como él, digamos, era el encargado del departamento de la revista Logos y también de publicaciones de La Salle, le pudo dar una mirada y una retroalimentación bastante enriquecedora a mi libro, y ha sido muy cercano a este proyecto editorial, y por eso le estoy sumamente agradecido y me da mucho gusto que participe con nosotros el día de hoy. Adelante, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, querido Donovan. Buenas tardes a todas, a todos. Yo voy a hacer una participación un poco menos académica, porque sinceramente creo que la doctora Loyola y el doctor Alberto Constante van a, como ya lo ha hecho la doctora Sandra, explicar mucho mejor el contenido del libro y tienen un conocimiento más profundo de los autores que trata Donovan. Yo quisiera hablar desde la perspectiva justo de la que señala Donovan, ¿no? ¿Por qué me parece que este libro es un libro que debe promoverse y que debe sugerirse a nuestros estudiantes, o si son ustedes estudiantes, para su lectura? Como dice Donovan, cuando me encargaron retomar el departamento de publicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, había una colección de libros de filosofía que había comenzado y había quedado un poco estancada. Y pues me di a la tarea de buscar propuestas para relanzar esa colección,
Y cuando me llegó la propuesta del libro de Donovan, me pareció absolutamente fundamental, ¿no? Que cumplía lo necesario para relanzar esta colección, porque, como ya decía la autora Sandra, se trata de un libro que, si bien tiene una profundidad filosófica muy, muy importante, está muy bien escrito, ¿no? Es un libro que de verdad se los recomiendo muchísimo. Es muy disfrutable para su lectura, ¿no? Es un libro que uno puede comenzar a leer y llevar 50, 100 cuartillas sin darse cuenta, ¿no? Esto me pasó, y desde el momento en que me lo envió Donovan, lo comencé a leer y ya llevaba casi 70 cuartillas y no me había dado cuenta, ¿no? En realidad es un libro que está muy, muy bien escrito por parte de Donovan, y eso siempre se agradece como lectores. Pero además creo que es un libro que, quizás como todos, pero este más en particular, es al mismo tiempo muchos libros. Y eso me entusiasmó mucho. En primer lugar, es un libro que, si ustedes no son expertos, como es mi caso, en el pensamiento de Krakauer o de Walter Benjamin, es un libro que sirve magníficamente para adentrarse en sus trabajos, ¿no? Después de leer el capítulo o los capítulos dedicados a Krakauer por parte de Donovan, pues a mí me quedaron ganas de conseguir todos los textos de Krakauer. A Benjamin lo conocí un poco más, pero en realidad la guía y la orientación que da Donovan es muy, muy interesante y hace muy sugestiva la lectura e invita a conocer más a estos autores. Y por tanto, pues para quienes somos docentes o para quienes estén interesados en estos autores, pues es una magnífica vía de acceso a Krakauer y Benjamin. En segundo lugar, y tiene que ver también con lo que ya decía de manera muy, muy interesante la doctora Sandra, es un libro que tiene una apuesta de lectura particular por parte de Donovan, que resulta sumamente estimulante y muy, muy interesante, que puede dar para platicar, ¿no? Sobre todo escuchar lo que Donovan tiene que decir respecto a algunos elementos que pueden destacarse de esta segunda tipo de lectura. Me refiero que es un estudio, digamos, que, como el propio Donovan plantea, realiza una lectura original sobre la importancia de la ciudad en la configuración del pensamiento crítico moderno, como ya decía Sandra, pero lo hace a través de una arqueología que permite entender las condiciones que hicieron posible el tipo de acercamiento de Krakauer y Benjamin en el estudio del capitalismo tardío, pero no solo de ellos, que eso es un poco lo que me interesaría escuchar a Donovan, ¿no? Si la ciudad, particularmente en el caso europeo, es la condición de posibilidad del pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo esto podría tener sentido en el ámbito latinoamericano? O si esto también es válido para el ámbito latinoamericano, ¿no? Esto me parece algo que constantemente, cuando uno está leyendo el libro, se presenta como una pregunta constante, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer una lectura parecida en el caso de Latinoamérica o en el caso de México, ¿no? Sí fue, digamos, la ciudad, la condición de posibilidad de la emergencia de un tipo de crítica, y si esta crítica solo tiene sentido en el caso europeo, o si también tendría sentido en el caso de América Latina o en el caso particular de México. Y ahí la apuesta de Donovan es muy, muy ambiciosa, muy interesante, y también vale la pena señalar que hace una lectura muy original respecto a, digamos, si se puede decir así, a la metodología Foucaultiana de la arqueología, ¿no? Es decir, al análisis de las condiciones de posibilidad que se configuran a través de un ordenamiento discursivo particular, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante por parte de Donovan. Y luego hay un tercer nivel de lectura que me pareció muy, muy atractivo y que Donovan enuncia desde la introducción y que se puede rastrear a lo largo de todo el texto, que tiene que ver con, yo lo voy a enunciar así, quizás no son las palabras exactas, pero puede pensarse como un estudio riguroso del repertorio de innovaciones metodológicas con las cuales tanto Krakauer como Benjamin intentaron interpretar el sentido de las manifestaciones de la ciudad, de su geografía, de su topografía, más bien dicho, como lo menciona Donovan, de sus calles, sus pasajes, sus actividades, sus manifestaciones culturales. Y esto es muy interesante porque plantea preguntas de carácter filosófico muy, 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 muy profundas, ¿no? Tanto Krakauer como Benjamin son muy originales en su momento en la apuesta de aproximarse a el sentido más profundo de realidades que se presentan de forma superficial,
pero a través de repertorios metodológicos muy variados, ¿no? Que no eran habituales en la filosofía del siglo XIX, ya sea el estudio de la novela policíaca, ya sea el análisis de la arquitectura, ya sea el análisis de la propia ciudad. No eran formas en que la filosofía se aproximaba a la realidad para intentar descifrarla. Y esto es una apuesta interesante que, trasladado al mundo contemporáneo, nos presenta una variedad de formulaciones, incitaciones o sugerencias metodológicas que desde luego tendríamos que reactualizar y repensar, pero que me parece que resultan bien interesantes en el contexto contemporáneo, ¿no? Y por otro lado, el libro también es interesante en un sentido epistemológico, porque analiza un poco las estrategias de lectura de la realidad que propone Krakauer y Benjamin como elementos que permitieron, en cierta medida, ampliar el pensamiento crítico de la época, ¿no? Esto me parece muy interesante. Y con esto llego al último nivel de lectura que yo pude identificar y que tiene que ver para alguien interesado como yo y como me imagino que muchos de ustedes en la teoría crítica, en algo así como un libro que permite comprender mejor el trayecto de la escuela de la teoría crítica, particularmente de las generaciones de la escuela de Frankfurt, pero también, digamos, de la teoría crítica y el pensamiento crítico en un sentido mucho más amplio. Y me parece que entendiendo los planteamientos de Benjamin, los planteamientos de Krakauer, uno puede entender posteriormente las apuestas, por ejemplo, de un autor como Adorno o de otros autores, ¿no? Entonces, creo que este libro tiene todas estas virtudes y sobre todo es un libro que me parece que puede ser leído con gozo, ¿no? Cosa que no siempre pasa con los libros de filosofía. Finalmente, una cosa que también decía Sandra, no quiero ser muy repetitivo, pero tiene que ver con el propio Donovan lo dice en la introducción, con el lugar de las imágenes, ¿no? Esto fue todo un tema interesante, porque a Donovan le parecía central el papel que tenían las imágenes en el texto y tenía todo un propósito que ya se ha mencionado, ¿no? Entonces, creo que por esa y muchas cosas más, como se suele decir, es importante que lo lean, que traten de conseguir el libro, porque además como un libro que es al mismo tiempo un objeto que puede generar una serie de lecturas, no solo en términos de la escritura, sino de las propias imágenes, pues vale la pena tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero extenderme más, sobre todo quiero escuchar lo que tenga que decir tanto Donovan como el doctor Constante, pero bueno, dejo esto sobre la mesa y agradezco a Donovan la invitación. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y bueno, también por defender el papel de las imágenes, que yo ya me imagino lo que habrá costado y bueno, es importante como reconocer, ¿no?, la labor de los editores cuando nos acompañan a los autores en esta larga travesía de la publicación. Muchas gracias. Y bueno, last but not least, ¿no?, mi sensei, el querido Alberto Constante, que no necesita prácticamente que mayor presentación. Es muy importante también para mí que él haya estado aquí porque, bueno, entre otras cosas, además de que hemos trabajado muchísimo juntos, se acaba de publicar por ahí un ebook, ¿no?, acerca de COVID y educación, ¿no?, en el contexto tecnológico, que después seguramente habrá presentaciones donde pude colaborar, donde hay un texto de Alberto. Él conoció muy de cerca la génesis, el proceso de formación propiamente de este trabajo cuando era, digamos, todavía parte fundamental de lo que fue entonces mi tesis de doctorado, ¿no? Y entonces le agradezco mucho su presencia aquí. Yo sé que él es muy modesto y no le gusta que a uno haga la lectura de su semblanza curricular, pero déjenme tener el gusto de hacer una pequeña síntesis, ¿no?, de esto. Alberto Constante, quien es profesor titular de carrera en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
es miembro del SNI, ha publicado 18 libros, yo creo que más de 18 libros de su autoría sobre filosofía, y ha coordinado otros tantos sobre distintos temas, especialmente sobre redes sociales y la formación de la subjetividad, y publicó la traducción del libro de Heidegger de la experiencia del pensar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Sensei, y adelante. No, pues muchas gracias a ti, de veras, es cierto lo que tú decías, y yo me acuerdo cuando estabas haciendo la tesis, y bueno, pues sí, digo, yo estuve ahí también en este proceso, ¿no? Y no solamente eso, sino que además también después me mandaron el texto para que lo dictaminara, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa así como que me viene persiguiendo absolutamente, ¿no? Y claro, yo me acuerdo de aquel entonces, y sí me parece que sí ha evolucionado, evolucionó el texto mismo, ¿no? Un poco lo que decía Sandra, ¿no? Sí, vamos, del paso de la tesis a un libro publicado, pues es enorme, ¿no? Sí, claro, aquí tuvo mucho que ver también Ricardo Bernal, ¿no? Sí, me parece, vamos, a mí desde luego que lo disfruté mucho, lo disfruté como si hubiera sido la primera lectura, sí, es muy, muy, muy curioso, ¿no? Justamente escribí un texto muy breve, porque digo que una de las primeras sensaciones que tiene uno al leer este libro es de ser guiado de la mano por una persona que no solo ha leído muchísimo sobre el periodo que narra, sino también sobre los autores, ejes que arquitectonan el texto, las nervaduras que se entrelazan y sostienen el edificio conceptual, espiritual y narrativo de ese momento histórico, momento inaugural de un larguísimo surgir de las ciudades, de su crecimiento y de las lógicas inseparables a la misma. Continuación de dinámicas industriales a los ámbitos de la diversión y de masificación social. Me gusta mucho esta sensación de sentirme abrumado en la lectura, ¿no? Por tantos detalles, pormenores, trazos, pinceladas, ¿no? Aparte de esas cualidades, una de las cuestiones que más aprecio es que el texto, como bien han dicho ¿sí? Mis antecesores, ¿sí? Está maravillosamente bien escrito. Sí, yo comparto absolutamente también ese juicio, ¿no? Pero también cuando empecé a leer, de pronto pues ya iba a la página 100, ¿no? Y decía, claro, ¿cómo pude haber llegado tan rápido? ¿No? Es impresionante. Pero claro, lo que pasa es que no pones una coma, no estás diciendo está equivocado, está mal escrito, sí, nada, se va, ¿no? Se va. Es como si fuera líquido, absolutamente, ¿no? Es muy encantado. Además, unas metáforas maravillosas, ¿no? El uso de la metáfora es extraordinario, ¿no? Por eso yo digo, está lleno de detalles, de pormenores, de trazos, de pinceladas, de guiños, ¿no? A la época, donde me doy cuenta que verdaderamente sí, que sí conoces perfectamente, como si fueras un habitante de ese momento, ¿no? Es lo más impresionante, eso es lo que me gusta mucho, ¿no? No es simplemente un espectador que está narrando, sino es un habitante de ese espacio, ¿no? Pues claro, a mí me gusta muchísimo. Descubro, pues, desde sus primeras páginas, esta forma de pesquisar, ¿no? De preguntar, de situar, de crear una suerte de geografía pasional que recorre todas sus aristas y que emociona, porque la emoción es otra de las cualidades que nos embarga en su lectura. Recorro sus primeras preguntas, sus primeras afirmaciones, y en ellas queda mi inquietud contenida, pues leo que este libro trata justo, cito, de un tiempo donde las cosas concentraban la dialéctica urbana. Esa frase, bueno, no puede ser. Ahí yo desmayaba absolutamente, ¿no? Porque, claro, me dice todo, me está llenando todo, si ya me llenó el cuadro, ya sé lo que voy a tratar, lo que voy a hacer, lo que voy a leer, ¿no? Sí, por eso yo digo, escuchemos otra vez. El libro se trata de un tiempo donde las cosas concentraban la dialéctica urbana. La afirmación no es superficial ni frívola, pues ella localiza ya el espacio del desarrollo de la trama, arqueologías urbanas, topografías críticas, la dialéctica de la ciudad, de Siegfried Kracauer y Walter Benjamin. Aunque el título trasluce con toda certidumbre el contorno de las huellas que define el tema, no puedo salir de mi asombro, pues el recorrido que he empezado siento que lo hago de la mano del autor de este libro que me lleva a descubrir cómo es que la cultura alemana logró perfilar una exploración de las urbes como medios del pensamiento. Como dice Donovan, cito, la ciudad como medio formaría parte entonces de un archivo común en la cultura occidental y constituiría el a priori histórico que hizo posible el surgimiento, ejercicio y expansión del pensamiento crítico contemporáneo. Hasta aquí la cita. Nada más y nada menos. Me adelanto señalando que cuando terminé de leer el libro confirmé esta afirmación. Desde luego que eso que se prometía me parece que se cumple completamente, ¿no? Quiero dejar en claro que soy un hombre de ciudad, ¿sí? Yo soy de veras un ser citadino absolutamente.
Amo mi ciudad porque me parece una gran ciudad. Cuando he vivido en otras ciudades me parecen extraordinarias, me gusta conocerlas, me gustan todos sus lugares, sí, los escritos, lo que está, la traza de la ciudad, los cambios que ha tenido, en fin, sí, me gusta mucho la ciudad. Siempre he considerado la ciudad como un espacio de creación, de invención y de transformación. La pienso como un libro que se abre y en el que podemos hojear sus páginas con mayores o menores sorpresas, maravillas, derrotas y fracasos. Teniendo esto en cuenta, parece que no hay manera de escapar de la ciudad. Lo urbano no solamente determina y define, sino que en cuanto tal permite una mejor comprensión del propio ser humano. Y en esto han sido artistas, sociólogos, escritores, fotógrafos, cineastas, que es lo que tú señalas, ¿no? Es decir, y no solamente eso, lo señalas, sino que lo has hecho también, ¿me explico? Es decir, quienes se han atrevido a asumir la responsabilidad de mostrar la importancia de su tratamiento y la complejidad de su naturaleza. Pensar el espacio como una categoría fundamental, o una de las categorías fundamentales que nos sitúan, nos permite orientar la reflexión filosófica en torno a la ciudad, traer a la superficie de la interpretación la espacialidad esencial y exhaustiva de la vida humana, aunque frecuentemente esta haya sido enterrada o relegada a un segundo plano. Por esto, formular la pregunta en torno a la ciudad se presenta como una necesidad, como una urgencia de una cuestión que es muy cercana, una cuestión a la que nos es preciso llegar, sino a la que estamos ya desde antes. Este libro, Arqueologías Urbanas, Topografías Críticas, etcétera, de Donovan, sí, sin duda es una línea de fuga, aunque él mismo se resiste a esta urgencia, pues lo que sigue a este periodo de encuentro con el universo que abre y nos acompañará hasta el momento de su relativo desplazamiento por la misma filosofía crítica hacia otros intereses y otras preguntas. Es cierto que ante este emplazamiento, Donovan explícitamente mantiene su distancia frente a los conceptos vertidos por los pensadores de la República de Weimar. Sin embargo, esas líneas de fuga nos ayudan a ver. Me parece que eso es imprescindible, y eso es lo que también han dicho Sandra y Ricardo, ¿sí? Si no con mayor claridad, sí con otras perspectivas, los sucesos de nuestra vida contemporánea. ¿Sí? Si por más que te resistas tú a decir que esto ya sucedió y no podemos traer esto a la actualidad, me parece que no, me parece que sí, que justamente eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que nos cruza a nosotros, ¿no? Y que son sucesos que, si bien no se van a repetir, pero sí las líneas con las que tú armaste, toda la investigación, esas son líneas que se abren y que siguen ahí vigentes, ¿no? Estoy cierto de que lo que ilustra el contenido del libro es aquello que señala Donovan. Cito, la filosofía crítica tiene una infraestructura urbana, la cual debemos desentrañar arqueológicamente. Hasta aquí la cita, ¿no? Y si esto es así, lo es en función de un tipo de discursividad que dos intelectuales de la República de Weimar instauran, Krakauer y Benjamin, pensadores que, como escribe Donovan, cito, a través de sus escritos perfilaron lo que el autor denomina como una arqueología de la ciudad. Hasta aquí la cita. Este y no otro es el punto de inflexión de este trabajo de investigación, tan pletórico de análisis rigurosos y agudos, y lo creo así porque Donovan Hernández, nuestro anfitrión en este recorrido, lo lleva a decir que el resultado de nuestra arqueología, cito, pone de relieve un asunto, la ciudad, que tiende a ser descuidado en las exposiciones sistemáticas de lo que demasiado rápidamente se le ha llamado teoría crítica. Pues como añade, ¿sí? El problema con la historia de las ideas del siglo XX es que se ha quedado en el nivel de la búsqueda de las influencias, los proyectos compartidos, el cambio de estafetas, y sus análisis tienden a ser superficiales, lo cual estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? En cambio, la arqueología con la que Donovan investiga busca describir el sistema de pensamiento que permite la formación de cierto tipo de enunciados, lo que implica, como dice Donovan, rastrear su a priori histórico y el archivo que conforma el sistema de discursividad estudiada. Desde ese ángulo, la riqueza de este libro radica en el establecimiento de una arqueología como método del análisis, ya que la arqueología, también como decía Ricardo, la arqueología indaga sobre la superficie de aparición de los enunciados efectivamente pronunciados a los que estudia como acontecimientos. De hecho, como bien lo reconoce el autor, ¿sí? En este caso Donovan, Foucault había señalado que la arqueología es una descripción de los acontecimientos discursivos. En ese sentido, la arqueología no se ocupa de los conocimientos descritos,
según su progreso hacia una objetividad que encontraría su expresión en el presente de la ciencia, sino del episteme. En la episteme, los conocimientos son abordados sin referirse a su valor racional o a su objetividad. La episteme, pensando justamente en donde lo está ubicando el propio Donovan, ¿sí?, define el campo de análisis de la arqueología, y por episteme se entiende el conjunto de las relaciones que pueden unir en una época dada las prácticas discursivas que dan lugar a figuras epistemológicas, a ciencias, eventualmente a sistemas formalizados. Es el modo según el cual en cada una de esas formaciones discursivas se sitúan y se operan los pasajes a la cientificidad, a la formalización. El instrumental adquirido por Donovan para sus arqueologías urbanas, sin duda, es sumamente poderoso, pues con él analizará las condiciones materiales e históricas, cito, que permitieron la formación de uno de los aparatos conceptuales más sugerentes y audaces de la filosofía del siglo XX. Y me parece que hasta ahora, sí, es decir, no veo mucho por dónde podemos escapar, ¿no? Así me parece que estamos ahí justamente, o que más bien ni siquiera estamos ahí, sino que estamos a la orilla de esto, ¿no? Como quiera que sea, puedo decir que el libro devora al lector, lo sume en sus propias miradas, ¿sí? En la propia mirada que tiene hacia la ciudad. La ciudad es como un palimpsesto, un paisaje amalgamado y constituido por diversas formas edificadas que con el paso del tiempo se superponen unas sobre otras y se transforman constantemente. Este palimpsesto es, leído por Donovan, en variadas capas atendiendo a los indicios aparentemente más triviales, a los desechos, a las migajas abandonadas, a los textos y a las imágenes con que se inspira y que se presenta como entidades materiales de referencia. Quizá por eso puedo decir que cuando doy la vuelta a la página, es como si diera vuelta a otro espacio de tiempo en donde seguimos de la mano de nuestro guía, que es Donovan, y de pronto me siento como un individuo que está de pie, con una venda en los ojos, y nuestra aflicción súbitamente nos los quita para que admiremos esa modernidad que se nos revela nuestra. Una modernidad que descansa y se apoya en el procedimiento técnico que posibilitó irrupciones sociales y culturales. Un instante que se identifica a través de un conjunto de fenómenos particulares que surgieron con la emergencia de ese nuevo actor social que fue las masas. Es extraño este poder de las palabras, porque al seguir leyendo el texto siento que el autor no me abandona, no me deja mi suerte, a que yo tenga la experiencia o no de ir hurgando lentamente entre los edificios, en las manifestaciones de masas, en los aparadores, en las amplias calles, y me pierda para que conozca ese instante prolongado, sino que con el autor se nos aparece como un apasionado testigo de esa época. Me conduce a un periodo lleno de transiciones, debates, cambios, y me lleva también a la presencia de los sujetos del discurso, productores denunciados. Krakauer, un hombre, como dice Donovan, de una sensibilidad teórica inusitada para la comprensión del espacio urbano y las dinámicas sociales generadas por la arquitectura y los espectáculos de masas. Y Benjamin, como un pensador, cito aquí otra vez, constructivista, filósofo de la ciudad y un crítico materialista y revolucionario de la cultura en la modernidad tardía. El autor en ese momento nos relata que Krakauer no solo perfiló el concepto de ornamento de masas como una síntesis de diversas experiencias culturales que definieron el ambiguo proceso de racionalización moderna, sino que ese proceso, cito, establecía las condiciones para la emancipación de las sociedades europeas, pero que las mantenía presas de un régimen de trabajo alienado que, valiéndose de la cultura del entretenimiento, les devolvía una imagen unaria de ellas mismas, al fin reconciliadas, al fin integradas en un goce que desviaban las pulsiones hacia su autodestrucción. En ese sentido, los enunciados de Krakauer son parte de una organización del saber que funciona al mismo tiempo como posibilitador y efecto de los enunciados, que introduce en un análisis de la experiencia urbana. De la misma manera que en la segunda parte, en los análisis de Benjamin, hechos sobre las políticas de la experiencia, la importancia vital de los análisis de Benjamin se hace evidente, en tanto que la complejidad de su pensamiento, así como sus más íntimos intereses filosóficos, se entrecruzan con la mirada y la experiencia del urbano. Y si bien en Benjamin no hay un estudio sistemático de la ciudad, como tampoco una única manera de abordarla, esta es como un eco,
una sombra siempre presente en su obra. Benjamin asume que para hacer filosofía hay que estar en la ciudad, puesto que toda reflexión parte y se encuentra en ella. Y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que también, como decía Ricardo, que también lo dijo también, ¿cómo se llama? Yolanda, ¿qué? Se me fue. Sandra, perdón. Como tienes tu apellido nada más, entonces, como decía Sandra, ¿no? Es decir, creo que de veras que hay que sacar a la filosofía a las calles, ¿no? A la ciudad hay que sacarla a la ciudad, ¿no? Esta endogamia tan brutal que se ha tenido es terrible, ¿no? Pero bueno, pensemos, me parece que decías, Benjamin asume que para hacer filosofía hay que estar en la ciudad, puesto que toda reflexión parte y se encuentra en ella. Con tal fin, Benjamin postuló una mirada de la ciudad a la manera de Kierkegaard y de todas las formas posibles a través de postales, relatos citadinos, viajes, recuerdos de la infancia, libros acerca de las grandes metrópolis, calles, mapas, planos, transeúntes y cuanto objeto le permitiera acercarse a la ciudad, como dice Donovan. Benjamin trata, a los objetos de cultura como documentos que solidifican la experiencia histórica de una época. Walter Benjamin, como apunta claramente Donovan, analiza ambos aspectos de la política de la experiencia, a sus lados opresivos y fascistas, y dialécticamente sus condiciones emancipatorias, propias de una sociedad de masas. A su manera, Benjamin, sigo citando Donovan, interpreta y asume un dictum de Hölderlin, ¿sí? Donde está el peligro, crece lo que salva. ¿Sí? Que más era como, está como vasos comunicantes con Heidegger, ¿no? ¿Sí? No sé si ese dictum podría aplicarse ahora, es decir, no lo sé, no tengo mucha certeza de eso, ¿no? A nuestro momento histórico, tal y como Donovan apuntaba al principio, ¿no? O quizá mejor tener clara conciencia de que los peligros que amenaza la experiencia moderna son otros, y los criterios para la constitución de la exclusión urbana son, como dice Donovan, distintos. La lección de la crítica benjaminiana debería ser entonces revaluada, siquiera para establecer su peso e importancia dentro de una arqueología del pensamiento crítico durante la primera mitad del siglo XX. Después de todo, como sigue diciendo Donovan, o ya no sé si lo dice él o lo digo yo, creo que sí, lo dices tú, sí. Después de todo, su archivo sigue siendo tan fundamental para nuestros días, lo dices tú, como lo fue en ese momento en el en que el sugerente recolector de perlas escribió desde su a priori histórica metropolitana. Quizá hoy más que nunca convenga preguntarnos cuál es el Shidesteta, ¿sí? Shidesteta, ¿no? ¿Sí? Que nos asedia, ¿sí? Actualmente, ¿sí? Esa palabra, ¿no? Y con eso termino. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Alberto. Perdón, me quito los audífonos porque tienen un falso contacto y suelen hacer como mucho ruido. Pero qué lástima que no podamos aplaudir cada una de las intervenciones, mano. Es lo que nos ha quitado, ¿no? El Zoom, que estamos ahí como autistamente, pero yo sí les aplaudo, porque pues me encantó todo lo que ustedes han comentado, ¿no? Acerca de mi libro. A mí me maravilla mucho, a ver, digamos, como más allá de como alguien que lo escribió, siempre es algo muy sorprendente el hecho de que los libros tengan su propia vida, ¿no? Como que surgen, ¿no? Y hacen su propio camino y encuentran a sus lectores. Y ha habido ahí encuentros maravillosos, como por ejemplo una de las primeras presentaciones que hicimos fue en la librería, bueno, en la biblioteca de arte contemporáneo Aeromoto, en donde hubo artistas, arquitectos. Fue una recepción maravillosa. Ricardo estaba ahí. Otra, recién hace un mes y medio, tuvimos una conversación con los colegas de Instituto 17 también, grabamos un programa de radio charlando acerca de este libro. Fue también una conversación maravillosa, y ahora con ustedes me parece increíble, ¿no? Que en sus distintos perfiles haya tantas observaciones que a mí me encantan y me enriquecen, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no sé qué hacer, porque me siento como la quinceañera, ¿no? ¿Qué hace uno en estos momentos, ¿no? Supongo que, no sé. Vamos a bailar, ¿no? ¿Sí? Con el chambelán, vamos a bailar con el chambelán, ¿no? Bailar, ¿qué otra cosa voy a hacer? No sé, como tal vez decir algunas cositas acerca de este libro, ¿no? No sé si
si profundizar tanto, porque ustedes lo han hecho de una manera realmente maravillosa, ¿no? Yo simplemente, tal vez, en relación a algunas cosas que han planteado, ¿no? En sus intervenciones, por ejemplo, las ideas que están presentes en sus tres comentarios, ¿no? Acerca de los distintos niveles de lectura, a mí me parece fascinante, ¿no? Porque claro, cuando uno está escribiendo un material como con estas características, realmente uno sí está pensando en hacer un tipo de montaje, ¿no? A la manera en que Benjamin hablaba, los vanguardistas del siglo XX hablaban, ¿no? Ir montando materias tan distintas que en ese choque producen como sentidos encontrados, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante. El hecho de que las imágenes aquí traté de que no tuvieran solo como un contenido anecdótico o ilustrativo, que no fueran, digamos, como eh, eso, como objetos paratextuales, ¿no? Y que tenían su propia lógica y su propia vida en ese sentido. A mí me pareció algo muy importante y agradezco mucho que lo hayan notado como en sus lecturas tan agudas, ¿no? Y también yo creo que este libro me dejó el gran reto de pensar cuál sería el lugar de esta tesis en relación con nuestras ciudades en América Latina, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es una de las asignaturas pendientes que yo tenía en ese libro. Me encantó la expresión de Sandra de sacar a la filosofía de las calles, pero también llevar las calles a la filosofía, que es en buena medida, en parte, lo que este libro intenta hacer y que, bueno, yo de alguna manera he intentado hacerlo, sobre todo en colaboraciones con artistas en México, por ejemplo, que tuvimos una presentación con Rodrigo Toro en un festival de arte sonora en Berlín, en donde justo lo que hicimos fue hacer un soundscape de la Ciudad de México y, digamos, a través de un recorrido, ¿no? Hacer como un paneo, digamos, aural, ¿no? Del contexto mexicano y sobre todo como grabando a partir de esta imagen de Quetzalcóatl, ¿no? Que está ahí en saliente del museo de la ciudad. Yo creo que esa imagen le habría encantado a Benjamin, ¿no? Hay por ahí la famosa anécdota de que Benjamin iba a llegar a Cuba, por ejemplo, ¿no? Esa era una de las salidas que Benjamin, escapando del nacionalsocialismo, tendría. Por desgracia no ocurrió así, como sabemos, ¿no? Él va a perder la vida en este famoso suicidio trágico en Portbou, en la frontera entre Francia y España, y sin embargo hubiera sido muy interesante ver, ¿no? El recorrido de un intelectual berlinés, tan típicamente berlinés como llegó a ser Benjamin, ¿no? En un contexto caribeño y tal vez en México, ¿no? Esta imagen en sí misma de una boca, ¿no? De una ex escultura de un dios que sale de lo que actualmente es un museo, que tuvo, digamos, 3 o 4 historias distintas antes de llegar a ser esta institución, me parece que representa de buena manera esta famosa dialéctica en suspenso benjaminiana, ¿no? Entre lo arcaico y lo nuevo, entre lo moderno y lo mítico, que está presente en estos montajes que constituyen el libro de los pasajes de buena manera, ¿no? Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo en este punto con Alberto ahora que miro con ojos extraños mi libro, ¿no? Cosa que me encanta porque lo vuelvo a leer y digo, ay, en verdad yo escribí esto, nunca lo podría volver a hacer, ¿no? Lo haría completamente distinto, qué bueno que no lo hice ahora, tal vez, ¿no? Y, y justo esta experiencia como de extrañamiento, leo algunas afirmaciones que hago y me pregunto si las sostendría hoy en día, ¿no? Digamos como después de todo un periplo de debates, de conversaciones con ustedes, tal vez, ¿no? Y por supuesto que yo pienso que la categoría de fantasmagoría, que es una con la que yo intento englobar, ¿no? Toda esta experiencia de la ciudad centroeuropea, me parece todavía clave para pensar nuestra condición contemporánea, ¿no? Sin duda, tal vez yo haría énfasis en otros aspectos, ¿no? Como ahora que hablamos tanto de la nueva ecología de medios, ¿no? Digitales. Habría que ver de qué manera trabaja la fantasmagoría ahí. Yo pienso que el corte tan radical que yo llegué a establecer en ese momento, en este trabajo entre esta ciudad de las fantasmagorías y esta ciudad que emerge con el dispositivo de seguridad que tiene que ver con la guerra del narco y todas estas cuestiones,
Pienso sobre todo que fue así porque el contexto en el que este material surgió fue justamente ese, ¿no? Del difícil 2006 en adelante en México, ¿no? Y por eso siento cada vez más cercanía, por ejemplo, con colegas de Colombia, con colegas en Chile, con quienes ahora estamos trabajando de alguna manera en Argentina, ¿no? Porque me parece que ahí hay una serie de cosas que pensar, no por, digamos, una especificidad esencialista, ni mucho menos, sino más bien como por una serie de condiciones, ¿no? Geopolíticas que nos han llevado como a compartir una serie de dolores más o menos que dialogan, ¿no? No sabría cómo decirlo de otra manera, ¿no? Veo ahora las manifestaciones en Colombia, veo las manifestaciones en las favelas de Brasil, ¿no? Veo los levantamientos de Chile, etcétera, y siento que hay algo ahí que resuena, ¿no? Hay algo especulativo ahí en lo que de alguna manera nos podemos reconocer como una caja de resonancia, ¿no? Y sin duda en otras partes del mundo, por supuesto, ¿no? Pero acá me parece interesante como subrayar la importancia de esto y sobre todo la importancia de un cierto diálogo, no sé cómo llamarlo, interdisciplinario, que este mismo libro ha hecho posible, ¿no? Una cosa que también tengo que señalar, ¿no? Es que lo irónico es que yo escribí este libro antes de poder visitar las ciudades de las que se hablaba en él, ¿no? Entonces, justamente la escritura de este libro me permitió hacer el viaje, conocer los pasajes de París, ¿no? Retocar algunas cosas, caminar por algunas calles, ¿no? Que yo sabía que eran como de alguna manera referentes y muy significativas, ¿no? En la trayectoria de Benjamin. Por ejemplo, ir a la antigua Biblioteca Nacional de París antes de que se construyeran las torretas, ¿no? De la François Mitterrand y ver cómo eran los cubículos, cómo eran las mesas, cómo estaba dispuesto, ¿no? Ahí donde Benjamin conoció a Bataille, donde le entregó parte de su manuscrito, por ejemplo, ¿no? Son, son lugares de pensamiento que siguen resonando, ¿no? Más allá de una mirada nostálgica o no, que me parece que contienen cierta aura, ¿no? Tal vez porque uno conoce esas historias y porque no hay otra manera de conocerlas sino estando ahí, ¿no? Y tal vez ese carácter de la localidad sigue siendo importante, ¿no? En fin, yo creo que sí hay muchísima tela de dónde cortar a partir de sus comentarios y bueno, yo no quisiera monopolizar aquí la palabra porque veo que hay algunos apuntes que se han hecho, incluso preguntas a ustedes como presentadores, ¿no? Que se han hecho de parte de nuestros acompañantes en esta conversación, ¿no? Déjenme leerles algunas. Dice Chizzini, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, si ustedes quieren tomar la palabra también adelante. Los procesos de configuración del urbano y preguntas son similares en Europa y Latinoamérica y sus heterogéneas capitales, Buenos Aires, México, DF, Lima, y las diferencias, ¿cómo aparece en tu texto la figura del flaneur? Muy bien, esa me parece súper buena, en un momento más la retomo, ¿no? Dice nuestra querida Patricia Garrido, gracias Sandra, Ricardo Alberto, felicidades. Me queda una pregunta, si el siglo XIX es el siglo de las colonias, en el siglo XX el nuevo actor es la masa, ¿cuál es el actor en el siglo XXI? Uy, danos 10 años para contestar esa. Carmen Tinajero, con sus intervenciones, Sandra, Ricardo, Alberto, me han hecho sentir muchas ganas de leer el libro, de ver las imágenes y sobre todo me entró una gran nostalgia a la ciudad que prácticamente he abandonado. Así que muchas gracias, Donovan, muchas gracias a ti, Carmen. Me gustó que entre el público está el amigo Raúl Vidal, que ha escrito cosas interesantísimas sobre Benjamin. Y claro, lo invitamos a intervenir, ¿no? Se celebra que los filósofos mexicanos y los psicoanalistas del mundo, de Argentina, de Córdoba, se conozcan y podamos pensar juntos. Claro, yo también lo celebro, ¿no? Y adelante, no sé si ustedes quieren unirse a la charla, conversar algo, intercambiar. Bueno, ¿se escucha? Sí, ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias, Donovan, por la invitación y a los presentadores, a la presentadora y los presentadores. No, yo solo un comentario.
no estoy muy acostumbrado a estar rodeado por filósofos. Mi praxis es la del psicoanálisis. Eh, pero quería contarles cómo es que me acerco a Benjamin. Hay dos cuestiones en Benjamin que me parecen importantísimas, y que una es la del flaner y otra es la del montaje. Ver o tratar de articular esas dos experiencias con la praxis del análisis es una apuesta posible. Entonces, lo único que agradezco de una cosa que dijo Sandra, que no lo había escuchado y no lo había pensado, y que me parece muy útil para seguir pensando la praxis analítica en sí misma, cuando ella plantea esto de llevar la filosofía a las calles e introducir las calles en la filosofía. Lo que más me gustó de esa frase es la segunda parte, introducir las calles en la filosofía, no porque yo pueda decir algo de la filosofía, sino porque inmediatamente mi cabeza cambió la palabra filosofía por la palabra análisis. Ya sabemos, y los argentinos somos un mal ejemplo de eso, porque no siempre ha dado buen resultado, de que el psicoanálisis ha sido llevado a veces en extremo a las calles. Pero no es tan frecuente que las calles sean llevadas al análisis. Y pensaba, es pura asociación libre, que esta circunstancia de la pandemia, que nos ha obligado a muchos a trabajar en nuestras casas sin salir, o desde que algunos hemos podido lograr estar vacunados, salir en casos muy particulares, en todo caso para atender a algunos pacientes que no pueden o que no soportaban el trabajo online. En este momento en donde en mi ciudad, en Córdoba, la situación ha vuelto a ser bastante brava, y es muy importante estar guardado, si uno puede. Lamentablemente no son muchos los que pueden. Pero la ocurrencia era, a partir de la pandemia, he debido empezar a trabajar en mi consultorio con las ventanas abiertas. Aunque acá ya hace frío, bueno, nos abrigamos, nos emponchamos, pero las ventanas tienen que estar abiertas y tiene que haber corriente de aire, además del barbijo y todas las otras medidas. Y empieza a meterse en el consultorio el ruido de las calles. El ruido de las calles, yo diría, exagerando el lacanismo, lo real de las calles, ¿no? La bocina que suena justo cuando un analizante dice algo, que esa bocina de la calle le da una significación, que no hace falta decir más nada, y muchas veces el mismo analizante dice, como me pasó hace unas semanas cuando yo había abierto de par en par una ventana del extremo de mi consultorio, del living, y la que estaba detrás mío en mi sillón, y él dice algo así como, estaba hablando de un problema que tenía, de un trauma presente, de algo que lo traumatizaba presentemente, y de golpe, cuando él dice, y de golpe me di cuenta, y suena un golpe, pero fuertísimo, que nos sobresalta a los dos, que a mí me deja anodadado y que no sé de qué se trata, y él me dice, es la ventana, Raúl, me dice. Entonces voy, se había desatado un viento, cierro la ventana, y mi analizante que está en el diván se da vuelta y me dice, bueno, no podía ser más real este golpe. No había nada más que decir. La calle, poder abrir la calle, ¿no? Pero además, y ahí lo articulo y con esto termino el comentario, y por eso voy a leer con mucho gusto el libro de Donovan, porque, bueno, por lo que han dicho los presentadores, pero además porque pesco muchas cosas que seguramente me van a servir, porque la calle no es cualquier caminar por la calle, no es cualquier desplazarse por las calles, es desplazarse sin rumbo, sin un objetivo fijo, sin un punto fijo, sin un horizonte fijo. Y la apuesta que tengo que seguir trabajando es que un análisis se trata un poco de eso. ¿Por qué asegurar que cuando uno se analiza, qué es lo que nos hace suponer que cuando uno inicia un análisis sabe hacia dónde va o hacia dónde quiere ir? ¿Cómo poder dejarse llevar al estilo del flaner, incluso por las palabras o por las asociaciones, sin un rumbo fijo y sin saber con qué nos vamos a topar? Si en este momento nos tenemos que topar con la calle que se mete en el consultorio,
me parece algo bastante interesante. Muchas gracias Raúl por este comentario tan increíble. Tal vez, bueno, me anime a pensar algunas cosas a partir de un par de preguntas que han planteado aquí, ¿no? Sobre todo esta de Chizzini, que dice, ¿qué tan similares son los procesos, ¿no?, de las ciudades en Europa y Latinoamérica? Sus diferencias y cómo aparece en mi texto la figura del flanor. Bueno, yo creo que ahora en este momento estoy más capacitado para hablar de esta segunda pregunta que de la primera, ¿no? Porque respecto de la relación entre la manera en que se construyen, se viven las ciudades en América Latina y en Europa, yo confío más en esto de hacer un trabajo como más minucioso, como trabajar con el archivo, ¿no? En lugar de animarme a lanzar como una hipótesis más global o más especulativa que tal vez no den el tino, ¿no? Como de primera instancia. Porque de primera uno lo que puede ver, bueno, al menos lo que yo pienso es que sobre todo a lo largo del siglo, finales del XIX y principios del XX, habían una serie de tópicos que a pesar de sus tintes específicos, de alguna manera compartía cierta intelectualidad latinoamericana, ¿no? Es decir, a pesar de que Mariátegui queda relativamente lejos de la época de Vasconcelos, ¿no? Hay una serie como de planteamientos que, con sus muy grandes diferencias y con muy significativas énfasis, ¿no?, en la visión de cada uno de estos pensadores, de alguna manera resuenan, ¿no? Como que hay una caja de resonancia en este pensamiento de las Américas y sobre todo en la América Latina, ¿no? En donde México claramente, digamos, tiene un lugar como forcejeado, ¿no? Porque hay una parte de México que, digamos, siempre se ha identificado más con los Estados Unidos y hay una parte que no, ¿no? Hay de hecho como toda una larga discusión como en torno a esto. Yo creo que sería muy valioso como trabajar ese archivo. De hecho, yo tengo muchas ganas de trabajar haciendo genealogías en el caso mexicano, ¿no? Porque digamos es el que me queda más cercano y finalmente, por ejemplo, siempre he tenido yo mucha curiosidad de ver cómo se construyó en el periodo de la conquista eso que se llamó Ciudad de Indios, ¿no? Que funcionaba como una especie de régimen de apartheid, ¿no? Con la paulatina instalación de la Nueva España, etcétera, ¿no? Son ideas y son apuntes que tengo por ahí como que me he hecho fichitas de trabajo, pero en las que no he podido detenerme largamente porque, bueno, luego los pendientes y los trámites nos absorben. Pero respecto del el lugar de la figura del flaneur en mi texto, de hecho, hace poco, el año pasado, tuvimos una muy buena experiencia con Sandra, que me invitó muy generosamente a su clase y hablamos de esto, justamente de un capítulo de la segunda parte del libro que trata de la figura del flaneur, que para mí es central, por supuesto, en el planteamiento de Benjamin, ¿no? No es que Benjamin haya hecho su filosofía de la ciudad a partir del flaneur, sino que más bien a partir de los convolutos y de los dossiers que Benjamin compiló en el libro de los pasajes y de sus textos sobre Baudelaire, ¿no? En donde reflexiona sobre la figura del dandy y del flaneur, es que yo elegí una estrategia de lectura tan válida como otras posibles, ¿no? Para entrar en el laberinto de las ciudades benjaminiano, ¿no? Y elegí justamente la figura del flaneur para mostrar una serie de cosas importantes, ¿no? Que el propio Benjamin apunta en distintos momentos de su obra. Lo primero y más importante tal vez, el hecho de que el flaneur es contemporáneo de un cambio en el registro de la experiencia visual de la ciudad, y es el hecho de que nunca antes, como a partir del surgimiento de los daguerrotipos, la ciudad se pudo convertir en panorama. Y esta es una tesis súper interesante de Benjamin, ¿no? El hecho de que la técnica de la alegoría, de la historia natural, se rehabilitara para retratar los tipos sociales a partir de la flânerie, a partir del paseante ocioso, a partir de la visita ociosa a los espacios del consumo, de las masas y de las mercancías, de los pasajes y las bodegas del siglo XIX, ¿no? Es muy interesante porque justamente uno de los primeros daguerrotipos, como ustedes saben, es la toma que se hace de un techo, ¿no? Desde un techo, ¿no? De la ciudad de París, de una parte de la ciudad de París, cuando se está remodernizando, cuando el barón de Haussmann está acabando de demoler el casco viejo de la ciudad, todavía medieval, ¿no?
y entonces se empiezan a levantar, ¿no? Estas nuevas moles de departamentos y las grandes avenidas, geometrías, etcétera, ¿no? Y es muy interesante lo que sugiere Benjamin ahí, porque ahí hay un movimiento dialéctico que el propio daguerrotipo nos permite pensar. El hecho de que el panorama estaba sobre todo enclavado en una cultura no solamente oral, sino sobre todo bucólica. Y el hecho de que las metáforas y las alegorías, ¿no? de toda la poesía lírica eran fundamentalmente bucólicas. Y cómo pasa el género lírico, ¿no? de la poesía a la experiencia justamente de la ciudad con Baudelaire, y el hecho de que Baudelaire nos permite construir alegorías de los nuevos tipos sociales específicamente urbanos, ¿no? Y por eso, digamos, la importancia de los caricaturistas como Daumier, como Granville, ¿no? Que muestran esta cultura del fetichismo de las mercancías con caricaturas de una manera muy interesante, ¿no? Y por eso me encanta en Benjamin esta manera de recuperar la dignidad epistemológica de las caricaturas, ¿no? Como que ahí hay emblemas, hay alegorías que nos permiten dar cuenta de la manera en que una experiencia está siendo procesada culturalmente, ¿no? Y entonces, para mí, la figura del flaneur es una pieza clave en la comprensión tanto de esta conversión de la ciudad en panorama, el hecho de que por primera vez es un paisaje, pero al mismo tiempo es un panorama como una vista amplia, no ya como esta fractalización de la perspectiva en el edificio de Brunelleschi, ¿no? Sino ya como una creación de imagen más total, digamos, ¿no? En sí mismo es suficientemente significativo. Y por el hecho de que los flaneurs fueron los primeros en aprender a perderse en su propia ciudad y que de alguna manera crearon una psicogeografía antes de que la deriva de los situacionistas se convirtiera en parte del léxico, ¿no? De las posvanguardias y de las estrategias y prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Creo que de alguna manera no podríamos concebir a Francis Alice si no pasamos por la figura de Gerard de Nerval, que sería en ese sentido como un protofenómeno, ¿no? Del artista caminante, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que esa tensión dialéctica y resuelta se construye muy bien en estos montajes que el propio Flaneur pudo realizar, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay una asignatura pendiente que la propia Sandra me hizo notar en aquella ocasión, y es la poca presencia que tienen las mujeres en esta cultura del flaneur, no porque no la tuvieran, sino porque, digamos, el libro no hace suficientemente énfasis en ella y la propia literatura del siglo XIX no lo hace, ¿no? Y yo creo que es cierto, es decir, habría que ver qué pasa con los recorridos contemporáneos de la ciudad, por ejemplo, en la literatura de Valeria Luiselli, ¿no? Los paseos de bicicleta que Sandra muy generosamente me hizo conocer, ¿no? Y yo creo que sí, por supuesto, ahí hay como toda una serie de trabajos interesantes que hacer en torno a esto que actualmente algunos llaman los walkscapes, ¿no? Digamos, como finales de los 90s, como hacia los 2000s, los walkscapes, la percepción, digamos, como más, hay una palabra, áptica, ¿no? De la ciudad, que engloba más de un sentido, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con esto. Hay algo que dijo Peter Sloterdijk en uno de sus libros y que me parece muy clave, ¿no? El hecho de que el montaje fue tal vez la técnica artística por excelencia de las vanguardias que hacía eco con la transformación de la experiencia del siglo XX. Y tal vez una de las claves para comprender la experiencia contemporánea pasa por la instalación, ¿no? Por el arte de la instalación como tal, y esa tal vez sea una modificación formal que parece muy mínima, pero al mismo tiempo es muy significativa, que da cuenta, ¿no? De la manera en que nos aproximamos a la experiencia fragmentaria, ¿no? De la nueva ecología de los medios. Y entonces sí, yo creo que ahí hay una cantidad importante de cosas que pensar, ¿no? Yo tengo la obsesión, y ojalá que algún día lo pueda hacer, de pensar un ensayo que fuera al mismo tiempo una instalación, ¿no? No solo como texto, sino que tuviera como una salida por ahí. Si ustedes tienen alguna idea, me la cuentan. Y bueno, no quisiera yo extenderme, no sé si ustedes tengan alguna intervención, algo importante que decir. Dice Helmut Torres Contreras de Colombia. Fuerza Colombia, estamos con ustedes, apoyamos el paro. Esperemos que todo marche bien.
Dice, Donovan, si quieres decir algo al respecto, ¿qué lecturas puedes situar sobre las ciudades y el neoliberalismo a partir de este trabajo? ¿Qué cambios crees que se pueden hacer en nuestras ciudades, en sus diseños después de la pandemia? ¿Cómo construiste esta mirada de la ciudad como laboratorio? Uy, súper buenas intervenciones. Eh, yo diría, bueno, y también si ustedes como, no quisiera yo monopolizar el micrófono porque me da sinceramente pena, pero respecto de las ciudades y el neoliberalismo, yo diría que una de las más importantes es, por supuesto, Ciudades Rebeldes de David Harvey, ¿no? Que seguramente se conoce, Geografías de la Esperanza. David Harvey, como geógrafo y marxista, tiene una capacidad súper interesante tanto para analizar los procesos de acumulación originaria y por despojo del capital, ¿no? Como la dinámica de la rebeldía de las ciudades. Yo diría que esa es una lectura clave sí o sí. No sé si ustedes tengan alguna otra sugerencia que hacer al colega. Bueno, Mauricio Lazzarato y Paolo Virno, yo diría que también son como apuestas importantes en ese sentido. Eh, sobre la Ciudad de México y la figura del flaneur en México, que no pude decir sobre eso. Salvador Novo y sin duda Juan Villoro, ¿no? Me parece que son ahí muy claves. Pero no sé, ¿ustedes tienen alguna otra propuesta? Ah, aquí está la recomendación de Sandra, también que yo creo que es súper importante. Y bueno, la verdad es que respecto de nuestras ciudades y el diseño que deben de tener, hace poco, adelante Sandra, querías comentar. No, pero bueno, ya que das la palabra, no, sobre ese libro, lo que decías de las Flaner, ese ejercicio de trasladar, digamos, ese personaje decimonónico a Latinoamérica, a México, a las periferias y a otros cuerpos posibles, pues se vuelve casi un tema político, ¿no? O sea, como el derecho de las mujeres a poder transitar y podernos perder a placer en las periferias, por ejemplo. Entonces, ese derecho al gozo se vuelve una lucha por la ciudad, ¿no? Y sobre eso está este libro ahora, esta reflexión sobre la posibilidad de plantear el tema de las flaner en otros cuerpos. ¿Este es un libro mexicano, Sandra? No, no es mexicano, faltaría hacer esa versión, ¿verdad? Ajá, Sí. pero es un libro en castellano. Sí. Oh, me parece interesantísimo porque pensaba mientras decían esto de en la época de Benjamin, la ausencia de las mujeres, me acordé que es muy interesante los testimonios sobre el pasaje de los Pirineos, el último día, los 2 últimos días de Benjamin, porque la guía es una mujer, la que conoce el pasaje y la que conoce bien por dónde hay que ir y por dónde no es una mujer. Pero además hay un montón de detalles interesantes en esas 48 horas en donde Benjamin se queda a pasar la noche arriba en medio del frío y no vuelve al pueblo. Y bueno, después sucede lo que ya sabemos, ¿no? Ahí hay una dificultad con respecto a ese pasaje, me parece, porque justamente hay una dirección precisa, hay un objetivo concreto, hay un fin que hay que lograr, y justamente, en parte al menos, es todo lo contrario de una flanería. Pero me parecía interesante el detalle de que es una mujer la que se encarga de ese pasaje y que después de esa experiencia con Benjamin va a ser una especie de especialista en pasar gente a través de los Pirineos, incluso va a escribir un libro, no me puedo acordar ahora el nombre, pero hay un libro que ella escribió sobre ese trabajo que tenía, ¿no? Sería increíble conocer el material, ¿no? Y bueno, con respecto de las ciudades postpandémicas, yo creo que Alberto ha reflexionado mucho. No sé si Sandra, tú también tengas algún comentario, Ricardo, tal vez, respecto de cómo se imaginan el diseño de las ciudades. A mí me lo han preguntado, pero yo honestamente
en esta cuestión de la imaginación, siempre puedo dar respuestas muy generales, ¿no? Que tienen que ver con los problemas de la inclusividad y de la infraestructura urbana, por ejemplo, para los cuerpos discapacitados, ¿no? Que me parece que esa es una cuestión clave y que pocas veces está como en el centro de una agenda, ¿no? También es toda una necesidad de replantear el derecho a la ciudad, diría yo, ¿no? Ahora que, digamos, las redes digitales nos han trasladado, ¿no? En una supercarretera de la información que funciona relativamente con sus glitch y sus complicaciones, ¿no? Que justo sobre eso escribo en el nuevo libro con Alberto. Mi texto es una reflexión sobre lo que yo llamo ahí la sociedad 404, ¿no? Como el código del error cuando tú quieres dar de alta una página y te manda error 404, ¿no? Me parece que más que la experiencia de los medios transparentes, eficientes, lo que tenemos normalmente es la experiencia del fallo en los medios, ¿no? Como la experiencia del glitch, la experiencia del delay, la experiencia de que el router no funciona, que siempre nos falta más memoria, que las cámaras de quienes nos escuchan están apagadas todo el tiempo y no sabemos si están detrás, ¿no? Y esto se vuelve como un poco una charla de la Ouija en el siglo XIX, ¿no? Muchachos, están ahí, nos escuchan, pueden dar una señal, una patada debajo de la mesa al menos. ¿Sí me explico? Es como, eh, tal vez lo que estamos viviendo no es el éxito de la tecnología, sino el hecho patente de que no hay tecnología sin fracaso, de que la falla también es constitutiva de lo tecnológico y no solo del aparato psíquico, podríamos decir. Y hay todo un paralelismo con el psicoanálisis, que yo creo que es una gran matriz para pensar estos asuntos, ¿no? Pero no sé si Alberto, Ricardo, Sandra quisieran Sí, comentar. Adelante. yo, vamos, una de las cosas es un poco como lo de Virilo, ¿no? Es decir, lo que dice Virilo, ¿no? Al respecto, precisamente como la catástrofe es la que señala finalmente los errores y es lo que marca el devenir de las cosas, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo tú finalmente. Sí, es decir, lo que nosotros tenemos noción es de estos fallos. Por ejemplo, ahorita estaba yo escuchándote y de pronto ¡pac! Se va la luz y me saca, ¿no? ¿Sí? Sí, yo me quedo, entonces otra vez reiniciar todo el proceso, ¿no? Sí, pero claro, eso te ves tú la fragilidad de la tecnología, ¿no? Es decir, ahorita, por ejemplo, la pandemia es un virus, ¿no? Bueno, es un virus que está, sí, está invadiendo absolutamente toda la humanidad, porque son aproximadamente 4 millones de los muertos, sí, y cada país con sus vamos, kilómetros de habitantes, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con un virus tecnológico? Un virus tecnológico nos podría dejar en la ruta cero, ¿eh? Nos podría dejar absolutamente de veras en menos cero, yo diría, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si de pronto este virus acabara con Internet? ¿Sí? Puede ser, ¿eh? Si lo vemos, por ejemplo, hace poquito, vamos, hubo un decalaje, ¿no? Que se dio en todo el parte del mundo por una tienda en donde llegó un tipo y empezó mal una tecla y entonces es un caos absolutamente. Te das cuenta de veras que estamos dependiendo de los sistemas y que son de una fragilidad impresionante, ¿no? O, por ejemplo, no sé, me hackearon la revista, ¿no? La hackearon, sí, y justamente la dirección antigua que tiene, picas y entonces entra así, error 404, justamente lo que decías tú, ¿no? Entonces tienes que trasladarla, después la tuviste que sacar, rescatar, etcétera. A mí me parece que, digo yo, en la formación de las ciudades, si volviendo un poco al tema inicial, me parece que no hay una noción de una ciudad pospandémica. Sí, yo creo que lo que evidenció la pandemia fue precisamente las crisis que estaban viviendo los países, ¿no? Sobre todo en el caso de los países, ¿cómo se llama?, latinoamericanos, ¿no? Es decir, ahí llegó en avión el virus y entonces, bueno, llegó y invadió, ¿sí? Y de veras, las formas en las que todos los pueblos latinoamericanos atajaron o intentaron atajar el virus fue tan deplorable, tan triste, tan patético, tan imposible de creer, ¿no? Que es como una especie de una página de realismo mágico, ¿no? Sí, digo, aquí en México, para los que no son de México, sí, sacaba el presidente ¿cómo se llama estos? No me acuerdo cómo, relicario, ¿no? Un relicario sacaba y decía, con eso se va a acabar el virus, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Es increíble eso. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Te digo, yo no te creo que, yo creo que apenas va a tener tiempo para poder restablecer, o
ciertos ritmos de cómo se dio la crisis en los sistemas educativos, sobre todo en el sistema educativo, ¿no? Y no solamente eso, sino a nivel sanitario. Es decir, planear la ciudad me parece que no hay planeación de la ciudad, tú lo ves, es decir, hay cosas aberrantes, por ejemplo, ¿sí? Que no suceden en otros países, ¿no? Escaleras que no van a ningún lado, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cuartos que se comunican, ¿sí? Que son sala, comedor, cocina, baño, todos absolutamente. En fin, digo, a mí me parece que no hay nada, ¿no? Sí, y no creo que haya ninguna planeación, ni vaya a haber ninguna planeación, ¿no? Sí, creo que la ciudad se va haciendo, ¿sí? Con un ritmo un poco loco, invadiendo terrenos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y obligando a las autoridades a llevar después los servicios básicos, ¿no? Y eso es, de verdad, la arquitectura en México es aterradora, ¿no? Habiendo tan buenos arquitectos, de pronto es aterrador, es casi como cuando llega el tipo y está construyendo su casa y sí, échale un metro, compadre, más, un metro más. Bueno, ese metro más va a ser una cosa bizarra, ¿no? Es una casa parece como de los Monsters, ¿no? Bueno, pues sí, y tú lo ves y vas viendo que sí, es como los Monsters, absolutamente, ¿eh? A mí me parece muy terrible todo lo que está pasando, ¿no? La pandemia lo único que evidenció es el fracaso de muchas cosas neoliberales que habían venido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y algo interesante que hubo ahora en la Ciudad de México, bueno, leyendo los comentarios de Helmut en Colombia, ¿no? Que se enfatiza la desigualdad. Es muy interesante cómo hay un efecto también, ¿no? En la Ciudad de México, para no hablar como de los otros estados de la República Mexicana, ¿no? Con esta última elección, ¿no? De alcaldías y de representantes solamente en la capital. El hecho de que el mapa, ¿no? De la ciudad, ¿no? Este mapa que es como, no sé cómo llamarlo, esta figura irregular del DF, está verdaderamente dividido a la mitad, ¿no? Como en un trazado que es, no sé, yo veo la imagen, claro, siempre hay que hacer como el análisis de minucia específico, estadístico y todo, ¿no? Pero la imagen que ha circulado incluso en memes, ¿no? Es una imagen verdaderamente brutal, ¿no? En donde hay un impacto en donde la ciudad literalmente se divide entre un oriente y un poniente, ¿no? Y es imposible para mí no pensar que eso también está atravesado por factores de clase social, ¿no? Que hay una expresión de la oposición de intereses de clase. No nos vamos a meter ahora si existe una verdadera opción de izquierda partidista o no, porque eso es una discusión por sí misma, ¿no? En la que tal vez nunca nos pongamos de acuerdo. Pero es muy claro, ¿no? Digamos como el mapa por alcaldías, ¿no? La divisoria, ¿no? Atraviesa también prácticamente toda la línea 12, que es la que se colapsó, ¿no? En México, por ejemplo, vemos el colapso de las líneas de sistemas de transportes públicos, ¿no? Y esto es verdaderamente fundamental, ¿no? Bueno, hace poco se incendió incluso las oficinas centrales del metro, ¿no? Que varias líneas estuvieron sin trabajar. Esto habla como de una especie de sincronía, ¿no? En donde además de la catástrofe que per se es ya el COVID-19, ¿no? También hay un descuido sistemático, ¿no? De la infraestructura urbana, de las vías de comunicación, de las vías de transporte, ¿no? Y yo creo que es muy importante pensar en esta cuestión, ¿no? Ahora que hablábamos de esto, en cómo todo esto impacta directamente sobre el derecho de la ciudad y cómo impacta diferencialmente sobre el derecho de la ciudad. Si tú eres un habitante de la ciudad del occidente, ¿no? Y tienes que desplazarte al poniente, perdón, eres del oriente y te tienes que desplazar al poniente a tus centros de trabajo, etcétera, ¿no? Allá hay una serie de factores fundamentales. Adelante, Sandra, por favor. Ay, gracias, Donovan. No quería interrumpir, pero los dos comentarios me sugirieron esto de esta posibilidad de imaginar, ¿no? Las ciudades pospandémicas, que así, bueno, en términos materiales, yo pienso que a una escala mediana tendría que ver con la desurbanización, ¿no? La desdensificación de las ciudades, que no se va a ver en 10 años, va a ser yo creo que mucho más. Y esto esto es lo que se está diciendo, por ejemplo, en los congresos de urbanismo, etcétera, ¿no? Que es lo que se piensa de las ciudades pospandémicas. Pero también creo que este ejercicio de pensar las ciudades del futuro, hemos imaginado las ciudades del futuro post-apocalípticas muchas veces, ¿no? En películas, en literatura, en ciencia ficción, pero pocas veces hemos, por ejemplo, imaginado una ciudad post-capitalista.
O sea, ¿cómo sería una ciudad postcapitalista o cómo sería un planeta postcapitalista? Como un ejercicio de diseño arquitectónico, ¿no? Que son ejercicios que se están haciendo en Harvard, etcétera, ¿no? Y bueno, también pienso que esto de la pandemia abrió el tema de visibilizar todos los actores no humanos que existen en la ciudad, ¿no? Porque muchas veces la literatura sobre la Ciudad de México, por ejemplo, lo que decías de Alfonso Reyes, Juan Villoro, etcétera, Caparrós, o sea, que son siempre y generalmente hombres, piensan la ciudad como sus tradiciones, etcétera, pero hay agentes no humanos que a veces tienen más incidencia que lo humano, como un virus, ¿no? O los medios digitales o los robots, etcétera, ¿no? Y con la pandemia, pues toda esta importancia, por ejemplo, de las compañías, ¿no? Las especies acompañantes, y también de los elementos que posibilitan la vida humana y no humana, como el agua, la tierra, el aire y el fuego en la Ciudad de México. Lo digo por lo que decías del mapa, ¿no? Dividido en dos, oriente y poniente, pero la Ciudad de México, por ejemplo, siempre ha estado dividida en dos, porque históricamente el oriente tenía agua salada y el poniente tenía agua dulce, ¿no? O sea, en la ciudad lacustre. Y eso fue configurando una desigualdad urbana, ¿no? Socioeconómica urbana, digamos que se vuelve síntoma con las elecciones, pero tiene que ver, pienso, o sea, si lo vemos históricamente, tendría que ver incluso con elementos que posibilitan lo humano y lo no humano, pero que no habíamos tomado en cuenta como actores urbanos. Pues. Ya voy a bajar la mano. Ok. Bueno, no sé si tú, Ricardo, quieras comentar algo como para ir cerrando. Digo, de forma así como muy aventurada y más bien intuitiva, o sea, hay una cosa que sí me sorprende, no tengo datos y sería bueno estudiarlo un poco más, pero es esta especie de contraste entre, digamos, la detención de todas las actividades y hay algo que por lo menos en mi entorno cercano, no sé si en todos, continuó durante la pandemia con mucha velocidad, que tiene que ver con la industria inmobiliaria, ¿no? Entonces ahí tenemos un contraste muy, muy, muy fuerte, ¿no? Como si tuviera vida propia, independientemente incluso de la crisis social que estamos viviendo, ¿no? Esa es una cosa que me llama mucho más la atención. Con esto que dicen de qué ciudades pospandémicas, pues ojalá, como Sandra dice, tuvieran una orientación para evitar la densificación, pero parece que en realidad, ¿no? Un poco como la lógica de acumulación de capital en el ámbito inmobiliario, pues va a seguir, ¿no? Sí, independientemente de la crisis que estamos viviendo. Y hay otra cosa que me llama la atención, y eso es algo que podríamos pensar con más profundidad, pero tiene que ver con lo que decía el doctor Alberto Constante, que es a pesar de lo mal planeado, las irregularidades, lo surrealista que es la propia ciudad, la capacidad de apropiación y adaptación por parte de las personas, ¿no? Entonces, a mí siempre me llaman la atención afuera del metro, ¿no? Donde hay, casi todos se están atropellando y sin embargo, la gente sigue apropiándose de los espacios y sigue sobreviviendo y viviendo en esos espacios. Entonces, ahí hay una serie de dinámicas en las cuales, a pesar de todo, la sociedad en México se apropia de sus espacios, los vive y los transforma, ¿no? Entonces tenemos una especie de ciudad que, además de la mala planificación, sigue constantemente modificada por las exigencias de la sociedad para poder sobrevivir en las condiciones de desigualdad que han señalado, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención y creo que también da lugar a una reflexión importante. Y pues yo solamente para concluir comentaría dos cosas más. Una es que, por ejemplo, no es lo mismo vivir la ciudad, digamos, como ya habíamos mencionado esto, ¿no? Desde la diferencia, la oposición de clases, desde el lugar geográfico que está atravesado por todos estos factores que Sandra, Alberto y Ricardo han mencionado, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo hace unos años fui víctima de un desalojo violento en el centro histórico, ¿no? Entonces, el proceso de gentrificación y todo esto es algo sobre lo que yo tengo pendiente escribir, tal vez no solo teóricamente, sino estoy pensando en hacer
otra forma, ¿no? Como de escritura para dar cuenta de lo que es una experiencia, pues de ese calibre que tanta gente está viviendo y que digamos, tan invisibilizado está, ¿no? Porque lo que importa es llevar los servicios, ¿no? Al centro, y México siempre ha sido un país centralista, y bueno, lo que todo esto implica, ¿no? En términos de la zona geográfica de, el primer cuadro del centro histórico de la ciudad. Entonces, claro, la ciudad se vive muy distinto en el desarraigo interno, ¿no? Ya no en la extraterritorialidad a la manera de lo que podían pensar Krakauer y Benjamin, ¿no? Sino desde lo interno, cuando tu ciudad se te vuelve extraña, ¿no? Se vuelve ominosa, para decirlo en el buen y viejo concepto freudiano, ¿no? Eso por una parte, y por la otra, que sí me parece absolutamente fundamental, a pesar de que esto sea más bien un trabajo especulativo que un trabajo como de datación, de trabajo de archivo o con una metodología, digamos, académica, universitaria específica, ¿no? La importancia de la imaginación política, de la imaginación incluso artística con respecto de las ciudades pospandémicas, ¿no? Que esto verdaderamente es un trabajo, ahí sí voy a decirlo con toda la intención, es un trabajo especulativo de ciencia ficción, mano, ¿no? Porque lo que podamos decir a partir de este momento acerca de cómo queremos que sean las ciudades, ¿no? En un modelo utópico o enfrentándonos a la distopía real, ¿no? Pasa siempre por este problema de la imaginación, y ahí sí yo creo que es muy importante trabajar con colaborativamente, ¿no? No solo en propuestas de reforma de ley, cosa que a mí me parece suficientemente importante por sí misma, en proyectos con despachos de arquitectos, ¿no? De arquitectura para, digamos, hacer propuestas en este tenor, cosa que me parece muy bien, me parece muy lógica, muy viable, pero también como en el nivel de realmente la imaginación política que podamos producir a partir de este momento con respecto de de la ciudad que queremos, ¿no? Me parece que es un buen trabajo especulativo por hacer. Me parece que es un trabajo tal vez no necesariamente filosófico o filosófico de otra manera, ¿no? Porque normalmente la filosofía trabaja con el acontecimiento a toro pasado, ¿no? Y cuando nos ponemos a hacer diagnóstico como en tiempo presente, a veces nos sale bien y a veces no tan bien, ¿no? Como también dejó muy claro el propio contexto de la COVID-19, ¿no? Nos podemos equivocar, pero hasta en el error hay acierto, como ya decía el viejo maestro Aristóteles, ¿no? La tradición filosófica atina en la verdad porque se equivoca junta. Y es tal vez eso lo que nos hace como trabajar colaborativamente ahí, ¿no? Y yo lo digo realmente, no solo como un asiduo lector de ciencia ficción, que la pandemia me volvió en eso. Si la pandemia algo hizo en mi subjetividad fue convertirme en un asiduo lector de ciencia ficción, ¿no? Y particularmente de Ursula K. Le Guin, a quien cada vez amo más y se vuelve como mi referente en este momento, Ted Chiang y muchos otros, ¿no? Yo creo que tiene que ver justo con esto, ¿no? Ahora que Sandra hablaba de cómo nos imaginamos una sociedad, una ciudad poscapitalista, ¿no? Yo siempre pienso en este libro maravilloso que es Los Desposeídos, que si ustedes no lo han leído, léanlo. Me parece que es una obra verdaderamente compleja y verdaderamente interesante en el registro de los conflictos que ella pone sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que sí, que el trabajo de la imaginación es un trabajo verdaderamente riguroso en sus propios términos con el que hay que empezar a empaparnos, ¿no? Realmente. Y eso sería, digamos, como todo lo que yo tengo que decir a este respecto, ¿no? Sería maravilloso, por ejemplo, ahora articular una reflexión, una charla al respecto de estas ciudades pospandémicas con los colegas de Colombia, de Chile, de Perú, de Venezuela, de Cuba, en fin, ¿no? Como para ir pensando de Argentina, ahora que están aquí, ¿no? Como para ir haciendo un ensamble en esa línea. Sería maravilloso ver qué imaginamos, ¿no? A nivel de esta pregunta casi de ideal regulativo, ¿qué imaginamos como la ciudad por venir, ¿no? Yo creo que es un ejercicio suficientemente valioso. Y bueno, eso es tal vez todo lo que yo tengo que decir. Sé que no es muy alentador, pero al menos es trabajo honesto, como dice el meme en México, ¿no? Y pues bueno, yo no tengo nada más que agradecerles las maravillosas presentaciones muy entrañables que hicieron Sandra, Ricardo, Alberto, y pues también el generoso acompañamiento que han hecho todas y todos ustedes en esta presentación de este librito, ¿no? Que hoy tengo el gusto de volver a presentar en mi
en mi alma mater, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues bueno, no sé si... Eso sería todo de mi parte. Agradecer. Y no sé si alguien más quiera o con eso cerramos. Gracias a ti, Donovan, y pues nada más invitación a que adquieran el libro porque está buenísimo. Gracias. Ahí en el chat les pusimos los links en donde pueden adquirir el libro. Sí, yo igual que Ricardo también, muchas gracias porque me invitaste. De veras para mí es un orgullo, ¿no? Es decir, no solamente porque fuiste mi alumno, sino porque somos amigos y entonces eso me parece un don de la vida, ¿no? Y muchas gracias por, vamos, esa pasión con la que escribes, con la que te involucras con los temas y que yo creo que va a ser muy fundamental, sobre todo para la gente joven que viene sí, en la universidad, ¿no? Sí, te agradezco mucho. Muchas gracias, Sensei. A ti, el agradecido soy yo por el don de la amistad. No sé, Sandra, para cerrar. No, pues igual, gracias por la invitación otra vez. Y bueno, pensaba ahora que hay que reseñar el libro también en la revista de filosofía. Este, y, y pues igual invitarlos a leer y también me motiva mucho que cada vez hay más este tema, ¿no? Cada vez supongo que es más evidente que la ciudad es el tema, ¿no? O lo fue y no lo vimos, no sé. Y es como alentador que haya más y más bibliografía del tema. Pues mil gracias a todas y todos. Me Gracias. encanta leer sus Muchas reseñas. gracias. Saludos a todos. Pues bueno, un abrazote. Chao. Un abrazo a todos, mucho gusto, gracias. Bye.